Bueno, le damos la bienvenida al licenciado Samir Arturo Ibarra Bolaños, su ponencia Aprendizaje Intelectual y de Escolares AIE en estudiantes de noveno grado de educación básica en dos instituciones educativas ubicadas en el departamento del Valle de Cauca, Colombia, en el marco de la teoría de la RAS. Muy buenas tardes para todos. De antemano, muy contento y muy feliz de estar aquí en este Congreso de Educación. Viví la experiencia de compartir una parte de mi trabajo académico con mis colegas docentes que día a día viven la hermosura y el privilegio de estar en una aula de clase y poder compartir con estudiantes de diferentes edades y poder aprender algo de ellos. Sí, eso es sumamente importante para los que amamos la profesión docente. Como el compañero introducía mi presentación, tiene como título Aprendizaje Intelectuales y Escolares, AIE, en estudiantes de noveno grado de educación básica en dos instituciones educativas, una privada y una pública, ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali y Yumbo, Colombia. Antes de adentrarme un poco en la parte pues, de los resultados y de todo lo que se encontró en mi trabajo de investigación, esta ponencia es un aporte que hago desde la experiencia que viví en la Universidad ICESI como estudiante de la maestría en educación, de la cual logré sacar un trabajo de grado enmarcado en la macroinvestigación que viene desarrollando el profesor Armando Zambrano desde hace algunos años. Como justificación, partí de tres grandes principios. Desde la parte teórica, de la teoría de la RAS, pues que ya los anteriores ponentes han abierto el espectro, han hablado de la teoría, han explicado en qué consiste, cuál es la intencionalidad de la misma y cuál es el objetivo que quiere conseguir y todos los resultados que se han obtenido a partir de ella. Sí quisiera hablar algo de que la RAS es aquella teoría, es una teoría integral, ¿sí? Porque es integral en el sentido que no solamente aborda un campo o una parte del aprendizaje de los estudiantes o del sujeto que está en condición de estudiante, sino que la aborda desde diferentes miradas y de diferentes dimensiones y desde diferentes puntos de vista. Es aquella teoría integral que profundiza en el sentido que el estudiante le da a todo aquello que aprende y a la relación que el sujeto establece con el saber. Sí, allí es concepto clave de tener en cuenta, y los anteriores ponentes han hablado del tema, es la cuestión del sentido. ¿Qué sentido le encuentra al estudiante que venga desde la comunidad rural más lejana, que tenga que viajar X cantidad de horas para llegar a su centro educativo, hasta el estudiante de la gran capital o de los grandes núcleos urbanos? Y además de esto, ¿qué relación establece ese sujeto, ese estudiante, con aquel saber que está adquiriendo a través de todos los años, que pasa por la educación tanto inicial, primaria, secundaria, la media, y de ahí en adelante todo lo que le conlleve como profesional? Desde el punto de vista social es importante hablar de la educación en Colombia. Solo considera como válidos los aprendizajes de tipo conceptual desarrollados en la escuela y poco les interesa indagar sobre los saberes que se aprenden por fuera de este espacio. Desafortunadamente los sistemas de medición, desafortunadamente las pruebas que evalúan se ubican específicamente en los aprendizajes que el estudiante adquiere en ese espacio educativo, escuela, colegio o universidad, y eso es lo que valora y eso es lo que mide y eso es lo que tiene en cuenta al momento de mirar el estudiante qué tanto ha aprendido a través de los años de escolaridad. Y desde el punto investigativo, pues como parte de mi trabajo en la maestría, como parte de la participación que tuve en la macroinvestigación del profesor Zambrano, era analizar una parte de la teoría de la RAS, que es la parte que está relacionada con los aprendizajes intelectuales y escolares, en un contexto educativo ya real, próximo, y que está muy ajustado al entorno en el cual nos movemos, y específicamente me muevo yo como profesional, que es el entorno educativo colombiano. El profesor Armando Zambrano
tuvo la oportunidad, ha tenido el liderazgo de introducir esta teoría de corte francés al contexto educativo colombiano, y por eso pues mi trabajo de investigación y esta ponencia se enmarca en dos grandes ciudades, el análisis que hago. Ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento, y un colegio que se encuentra en las proximidades de la ciudad, en el municipio de Yumbo, pero que también atiende población de la capital. Mi trabajo investigativo lo enmarco en la siguiente pregunta: ¿qué agente y lugares inciden más en los aprendizajes intelectuales escolares, AIE, la sigla que se maneja dentro de la teoría de la RAS, de los estudiantes de noveno grado de educación básica en dos instituciones educativas, una privada y una pública? Y como lo vamos a ver más adelante, lo voy a abordar más adelante, es importante tener en cuenta y tener claro esa diferenciación entre institución educativa privada e institución educativa pública, porque va a marcar unas grandes diferencias en aquellos aprendizajes intelectuales y escolares. Como objetivo general del trabajo de investigación y de la ponencia que estoy aquí colocando a su consideración, está a conocer e interpretar los aprendizajes intelectuales y escolares, AIE, en los estudiantes de noveno grado, pues en la educación básica, de dos instituciones educativas, una privada y una pública. Porque la cuestión de grado noveno, la compañera ponente Helen hablaba ahora, pues se termina un ciclo de la educación, pero asimismo también es un momento donde se evalúa al estudiante, se le mide al estudiante en qué nivel educativo va, qué resultados ha obtenido hacia este momento previo a terminar sus estudios de educación secundaria. Como objetivos específicos, me planteé tres grandes objetivos para el trabajo investigativo: identificar cuáles eran esos agentes y lugares que más están incidiendo en aquellos estudiantes de grado noveno. Pues aquí hago la aclaración de antemano, pues hablando de agentes hacemos referencia a aquellos sujetos, a aquellas personas, a aquellos individuos que hacen parte del proceso educativo del estudiante, que de alguna manera lo van a influir, sea positivamente o sea negativamente, y que son importantes tener en cuenta en ese proceso de aprendizaje del alumno. ¿Sí? No solamente nos debemos quedar en el estudiante qué aprende, cómo lo aprende, sino que también es importante tener en cuenta con quién lo hace, quiénes inciden en ese proceso de aprendizaje y dónde lo hacen. ¿Sí? Es contextualizar el aprendizaje del estudiante y analizarlo ya de una manera mucho más clara y más puntual. Como segundo objetivo, pues analizar los resultados obtenidos en los balances de saber. Ya las anteriores ponentes nos mostraron un balance de saber. Yo ahorita voy a abordar algo muy sucinto de dicho balance, y en aquellos estudiantes de grado noveno, específicamente en una de las figuras del aprendizaje que plantea la teoría de la RAS, que es la figura del aprendizaje intelectual y escolar. Solamente me basaré en ese punto. Como las compañeras anteriormente se basaron en la parte del lenguaje, la teoría tiene mucho de dónde trabajar. Y como tercero, identificar cómo se manifiestan los aprendizajes intelectuales y escolares, tanto en la institución educativa oficial como en la institución educativa privada. Al momento de realizar mi trabajo me interesó conocer cómo se mueve ese proceso de evocación, ese proceso de escritura en los estudiantes de la educación pública y de la educación privada. Como supuestos planteo el primer gran supuesto, que padres y familias inciden más que los amigos y los profesores en esos aprendizajes AIE. Por una sencilla razón: el núcleo familiar es esencial, ya que esa cercanía con el sujeto educable genera una relación más próxima que aquellos amigos y aquellos profesores. Y eso es un punto importante para tener en cuenta en el momento del aprendizaje, porque hay una conexión y hay una relación mucho más estrecha que permite que el estudiante pues tenga esa posibilidad de aprender. No es lo mismo aprender con papá, mamá, con familiares que tienen una educación mucho más personalizada, que es lo mismo que el profesor, que en un aula de clase, pues como conocemos la mayoría de docentes que elaboramos en instituciones públicas, pues estamos hablando de grupos de 40, 45 estudiantes, donde la educación es un poco más amplia y no tan personalizada. Esta situación debe influir en la forma como se relaciona el estudiante con el saber. Y el supuesto número 2 hace referencia a que la familia es el lugar que más incidencias tiene en esos aprendizajes AIE por encima de la escuela y la ciudad, ya que la familia genera más aprendizaje para la vida que la escuela y la ciudad, las cuales solo enseñan aprendizajes estrictamente escolares. Pues el marco de la teoría no me voy a detener aquí, es algo que ya han explicado, ¿sí? Solamente para hacer referencia de las tres grandes figuras del aprendizaje, dividida en tres grandes grupos: la parte epistémica,
donde están incluidos los aprendizajes intelectuales escolares, la parte identitaria, donde están los aprendizajes de desarrollo personal, y la parte social, que hace referencia a la relación que tiene el sujeto con el mundo, pues lo relacional y afectivo. Sí, en esa parte ya los compañeros que han pasado por las ponencias han hablado de ello. Este gráfico es producción intelectual del doctor Armando y pues que retomé para mi trabajo de investigación. Con respecto ya de metiéndome de lleno a mi trabajo de investigación y a mi parte de producción, pues como todos mis compañeros lo han abordado, yo estaba inmerso dentro de la teoría y dentro del grupo de investigación. Esta es una primera fase exploratoria. Se estaba mostrando la teoría en el contexto colombiano, mostrando cómo se aplicaba, mostrando qué resultados nos daban, pues a partir de eso empezar a teorizar y empezar a sacar conclusiones de la teoría analizada en el contexto colombiano. Pues un método de carácter biográfico, como la compañera Helen lo explicó muy bien. El estudiante, a partir de eso que narra, a partir del balance de saber que se le entrega, el estudiante hace toda una retrospección personal, hace un análisis y eso lo plasma en un documento, el cual solamente tiene 2 grandes consignas y que tiene toda la libertad de escribir lo que él considere es importante eso que se le está preguntando. Y como trabajo hermenéutico, pues toda la labor del investigador, la labor que hemos desarrollado los que estamos inmersos en la investigación, de hacer todo el trabajo de análisis e interpretación de esos resultados que son tan valiosos de nuestros estudiantes. El contexto en el cual yo relacioné mi trabajo de investigación son 2 instituciones educativas totalmente opuestas, ubicadas en contextos sociodemográficos totalmente diferentes, pasando una institución educativa pública, la institución educativa José Caicedo y Telles, de estrato 0, 1, 2, ubicada en un barrio popular de la ciudad de Santiago de Cali, específicamente el barrio Nueva Floresta, a una institución educativa privada de la ciudad, que es el Colegio Jefferson, una institución educativa prestigiosa de la ciudad, con altos niveles de desempeño académico, con estudiantes de estratos 4, 5 y 6, ubicada en condiciones sociales totalmente diferentes. Ese fue el ámbito del cual decidí desarrollar mi trabajo de investigación. Y los sujetos analizados, se tomó una muestra de 127 estudiantes, que eran los estudiantes que al momento de la prueba se encontraban en el grado 9º, estudiantes que van en un rango de edades de los 13 a los 15 años, de los cuales 65 eran hombres y 62 eran mujeres. Como las compañeras tuvieron el honor de presentar, allí está una de las preguntas del balance de saber, lo que tiene que ver con la parte de expresar, la parte biográfica, la parte narrativa de ellos mismos, y abajo una pequeña explicación de lo que es una evocación. Las evocaciones son narraciones realizadas por el estudiante, donde expresa lo que para él tiene sentido de todo lo que aprende. Cada evocación muestra cómo el aprendizaje ha impactado su esencia, ha impactado su ser. La evocación es un recurso importantísimo y vital que nosotros los maestros debemos propender buscar en cada una de las interacciones que tengamos con nuestros estudiantes. No solamente detenernos en la parte conceptual, no solamente el aprendizaje de las disciplinas, sino que seamos capaces en nuestra práctica diaria de coger y a partir de una pregunta, de una cuestión, de una duda, decirle al estudiante que exprese lo que él piensa, lo que para él tiene sentido de todo ese aprendizaje que adquiere en el aula de clase. Esto nos da una visión diferente, no solamente el resultado numérico o el resultado de la prueba, sino que nos da una visión de lo que él es para su mundo, como persona y como sujeto social. Ahí está la importancia de la teoría y ahí está la importancia de ese balance de saber. Un balance de saber que está totalmente estructurado por el grupo SCOL, adscrito a la Universidad de París 8, liderado por el profesor Bernard Charlot, que es el líder o es el padre de la corriente antroposociológica de la teoría de la raza. Sí, la teoría de la raza tiene 3 grandes líneas de investigación, que es la parte antroposociológica, liderada por el profesor Charlot, la parte del psicoanálisis, liderado por el profesor Jacques Baillerot, de la Universidad de París 10, y una parte didáctica, liderado por el profesor Yves Chabelard, de la Universidad de Lyon 2 en Francia. Sí, entonces, esa vocación es el punto de partida del trabajo de investigación. Pues la parte de recolección de los datos, antes de iniciar un proceso tan importante, se hace una prueba piloto para mirar a ver qué cosas se corrigen y qué se continúa haciendo, y pues ya la prueba definitiva que se realizó en estas 2 instituciones que ya había nombrado. Desde la parte metodológica, la teoría de la raza, específicamente la corriente antroposociológica, tiene unas
una rejilla categorial ya establecida por la misma teoría, ya implementada por el profesor Charlot, la cual hay unas categorías y hay unas expresiones que muestran, a partir de lo que el estudiante narra de manera escrita, ustedes lo tuvieron la oportunidad de ver en los balances que presentó la profesora Helen, cómo a partir de esa escritura, a partir de un trabajo hermenéutico, se pueden encontrar expresiones que nos ayudan a hacer la interpretación del resultado del estudiante y que nos permite sacar una tendencia de lo que el estudiante está mostrando en esa narración. Entonces, como ustedes pueden mirar allí, hay unas categorías, esta es solamente la categoría que está relacionada con los A y E, pues habla de los aprendizajes escolares de base, lo básico, como siempre, leer, escribir, el contar, lo que los estudiantes a partir de sus narraciones evocan. La evocación puede ser, en algún momento puede ser literal, como pues también tiene que hacer un trabajo de interpretación hermenéutico del investigador, de auscultar y de buscar ese indicador que le permita sacar una conjetura, una conclusión. Y pues ustedes pueden mirar, allá hay diferentes categorías, expresiones genéricas tautológicas, las disciplinas escolares, pues lo típico, la ciencia, las matemáticas, la historia, el lenguaje, etcétera. La vocación de un contenido, la vocación de una capacidad de hacer algo a partir del aprendizaje intelectual escolar, aquellos aprendizajes metodológicos muy comunes en nuestras escuelas, el aprender a hacer las tareas, el corregir, el revisar, organizarme, trabajar solo, etcétera. Y abajo una que a mí me llamó la atención es la parte del pensar, ¿sí? Como aprendizaje intelectual escolar, a partir del desarrollo del aprendizaje del estudiante, pues esa capacidad que debe adquirir el estudiante de pensar. Toda esta información fue procesada con el programa Atlas T, es uno de los programas líderes en el mercado educativo para manejar y procesar toda esa información tecnológica y toda esa información que salen del trabajo cualitativo y hermenéutico a partir de una escritura. Pues aquí como resultado lo tabulea, aunque esta no es la esencia pues, de la teoría de la teoría es más cualitativa, pero para mostrar de pronto pues me era imposible aquí colocar todos los balances de saber y todas las expresiones que ellos salen, pero es importante resaltar que cuando el estudiante evoca, ¿sí? Para él lo más importante evocar en lo que tiene que ver con lo intelectual y escolar es los aprendizajes escolares de base, es decir, el leer, el contar y el escribir. Si ustedes pueden mirar acá abajo, antes de terminar el total donde dice pensar, en la institución educativa pública el pensar tuvo 0 evocaciones. Para un estudiante de institución educativa pública, el pensar no es importante dentro de los aprendizajes intelectuales escolares. El estudiante se llena de conocimientos, pero no hace evocaciones de esa capacidad de pensar. Pues lógicamente su contraparte en la privada no es que tampoco genere mayores evocaciones, también el número de evocaciones es muy bajo. Como agentes de aprendizaje dentro de los AIE, la escuela adquiere o saca un número de evocaciones bastante amplio. Sí, ahí los estudiantes en 68 oportunidades evocaron todo lo que tenía que ver con la escuela como lugar de aprendizaje, en la pública y en la privada tuvo 109 evocaciones. Aquí en la parte de abajo, dentro de todas esas evocaciones que tuve la oportunidad de conocer, a partir del trabajo de los estudiantes, me encontré esta. ¿Sí? Es un hombre de la institución educativa privada que dice: entré al colegio para aprender más a fondo cosas como biología, lenguas, matemáticas y otras muchas cosas que no eran tan sencillas para explicar para mis padres y familiares. En el colegio tuve profesores y ellos fueron los encargados de enseñarme las cosas más complejas. Para ese estudiante fue vital la escuela como lugar para aprender, ¿sí? Dentro del gran mundo de vocaciones que sale del trabajo hermenéutico. Como agentes de aprendizaje, ¿sí? Los padres tienen un gran número de vocaciones, ¿sí? 35 en la pública, 57 en la privada, y pues ahí abajo, en la parte de abajo, es la vocación de una mujer de la institución educativa privada, que dice: después ya fui creciendo y sabía los colores, los números y los animales, a identificar mis muñecos y los objetos de la casa, luego a leer y a escribir, aprendí a sumar, restar, dividir y multiplicar. Lo primero gracias a mis papás y lo segundo gracias al colegio y a mis padres. Esa estudiante, ese sujeto, esa niña, para ella fue importante todo eso que aprendió con sus padres, ¿sí? Por encima de los profesores, que pues son los que teóricamente son los llamados a desarrollar ese tipo de aprendizajes. Como conclusiones, pues el supuesto 1 queda totalmente reafirmado. Para los estudiantes de ambas instituciones, el agente con el cual más están aprendiendo son los padres, seguidos de los profesores, los agentes, no
precisados y los amigos. Esa relación cercana que se construye en la familia, entre padres e hijos, ha permitido afianzar estos y otros conocimientos a través de un lazo afectivo y un trabajo personalizado, con el objetivo de que los jóvenes obtengan una buena educación que les permita poder desenvolverse a lo largo de la vida. Es importantísimo ese trabajo que padres de familia hacen en las casas, trabajo personalizado donde el estudiante, a partir de esa relación que establece con ellos, ha adquirido una serie de conocimientos escolares que han sido mucho más reafirmados en la casa con los padres que en el colegio con sus profesores. Y pues el supuesto número 2 no se cumple, porque el lugar de aprendizaje dentro de los AIE que más evocan los estudiantes es la escuela, ¿sí? Habíamos colocado que eran la familia, pero aquí no se cumple porque la escuela sigue siendo ese lugar importantísimo donde el estudiante está aprendiendo todo lo que tiene que ver con lo intelectual y escolar. Pues, lógicamente en las otras figuras del aprendizaje, en los de la vida cotidiana, en los de desarrollo personal, en los relacionados afectivos, pues las conclusiones pueden ser la tendencia igual. Como conclusión, ya otro tipo de conclusiones, los profesores como agentes escolares que aportan el aprendizaje de los saberes no están siendo importantes para los estudiantes. Allí hay que revisar verdaderamente el papel del docente como persona o como sujeto o como agente de los aprendizajes intelectuales y escolares de los estudiantes. Se está evidenciando con esta prueba exploratoria, con estas instituciones, que los jóvenes están aprendiendo más con los padres que con los profesores. Y los estudiantes están manifestando en sus vocaciones que la escuela no les está supliendo toda la necesidad de aprendizaje, especialmente en lo que tiene que ver con las disciplinas escolares. Y que los aprendizajes intelectuales y escolares tienen una alta vocación en estudiantes de la institución educativa privada por encima de los de la pública. Si ustedes miraron los resultados, el número de vocaciones en las instituciones privadas es mucho más alto, en algunos casos hasta el doble de vocaciones en la institución privada que en la pública. Pues eso tiene una explicación de pues, que los estudiantes de la educación privada tienen una mayor capacidad de vocación, han trabajado más esa parte de la expresión por escrito, y nuestros estudiantes de educación pública tienen esa gran debilidad. Pues para analizar como ya a modo de cierre, el papel de la escuela y los profesores en el aprendizaje, indagar cuál es el papel que tiene esto en la escuela y los profesores en el aprendizaje integral de los estudiantes, todo lo que tiene que ver con la formación de ellos. Profundizar en el análisis de las vocaciones que los estudiantes realizan de los AIE con las demás figuras del aprendizaje. Si hay algún tipo de correlación, si estos resultados son los mismos, si hay mayores vocaciones con lo que tiene que ver con lo relacional afectivo, que no tiene que ver tanto con lo intelectual, si este número de vocaciones tiene la posibilidad de mostrar en el estudiante el desarrollo personal que ha adquirido a través de los años de estudio. Y por último, indagar en la educación en Colombia el sentido que los estudiantes colombianos le están encontrando ir a la escuela, específicamente aprender. Verdaderamente nuestros estudiantes sí le están encontrando ese verdadero sentido de ir a la escuela a aprender, no solamente lo intelectual y escolar, sino aprender la relación que tienen consigo mismos, la relación que tienen con el mundo y la relación que tienen con el saber. Muchísimas gracias por la intervención. ¿Preguntas? Pablo. Usted planteaba lo relacionado con, digamos, la contraposición que hizo entre lo público y lo privado. Entonces, hay como un resultado pues evidente en el sentido de que en lo privado pues hay una mayor evocación de situaciones de la escuela y de extraescolares también. Yo diría que en cierta medida pues es obvio, ¿no? Por la razón de que los códigos son más elaborados en estudiantes de de estrato 4, 5 y 6, por razones muy obvias, como por ejemplo los medios que ellos manejan, internet, televisión satelital, supuestamente hay una biblioteca en la casa,
etcétera, etcétera. Y obviamente que los estratos 0, 1, 2, creo que los códigos son muy restringidos, ¿cierto? En la teoría de Bernstein. Y es pues lógico que pues escasamente el periódico y eso que para el baño, ¿cierto? Entonces, yo lo que planteo es cuál fue el propósito suyo de contraponer esos dos sectores. Ok. Cuando pues, tomé la decisión de seguir la línea de investigación y de tomar específicamente los aprendizajes intelectuales y escolares, pues una posición muy personal era identificar verdaderamente ese proceso educativo, cómo se está dando en el contexto educativo colombiano. Si los estudiantes están aprendiendo, están en el mismo nivel de escolaridad, era mirar verdaderamente esa institución educativa, si era tan marcada la brecha entre la capacidad de expresar, entre ese sentido que le dan los estudiantes con la educación y con el aprendizaje. Más que tratar de buscar hablar de que si son buenos las privadas y que si son malos las públicas, no. El sentido o la intencionalidad mía aquí con el objetivo y con el desarrollo de este punto era analizar y mirar verdaderamente ese sentido que los estudiantes le dan en la educación privada al aprender. Para ellos es importantísimo el aprender y el estar en contacto con la educación a través de los años escolares. No sucede lo mismo en la parte pública, donde los muchachos no es su objetivo de vida principal, no es su esencia educativa, sino que ellos están en otro cuento, ellos no les interesa tanto el aprendizaje intelectual y escolar, sino que ellos les interesa más la parte del aprendizaje relacional y afectivo, cómo ellos interactúan con sus pares en la esquina, en el colegio, en el parque, y para ellos es más relevante evocar o es más relevante conocer lo que el compañero habla de la vida cotidiana que lo que puede estar hablando del intelectual y escolar. Y allí tenemos un gran problema, porque entonces va a seguir permaneciendo esa gran brecha entre los dos sistemas educativos. Pues no me voy a tener ni voy a profundizar aquí en cuestiones económicas y políticas, pero sí era mostrar cómo la educación hay una gran diferencia por muchos factores y cómo esos estudiantes en la institución privada le encuentran mayor sentido con base en la teoría, ¿sí? Y cómo ellos sí tienen un constructo mental y una fortaleza educativa que les permite hacer esa diferenciación. Y es una posición personal mía, pues he tenido la oportunidad de elaborar en los dos ámbitos, en las instituciones privadas y en las instituciones públicas, y personalmente a mí sí me encontró una gran diferencia al momento de escuchar a un estudiante expresarse, sea en escritura o verbalmente, contra un estudiante de una institución pública que su capacidad de expresar y de evocar lo que él conoce y lo que él siente es muy pequeña. Y eso ya es un problema que no solamente tiene que ver con la formación en la escuela, sino que ya tiene que ver con un problema en la sociedad. Más que una pregunta, es una disertación. Es muy importante conocer que tenemos una fortaleza como docentes. Al estudiante le gusta asistir a la escuela, que para ello la felicidad es asistir a la escuela. Hay excepciones, claro. Entonces yo en el estudio que ustedes hacían, la relación de que están aprendiendo más con los padres, que muchas veces escuela, pero si nos vamos al contexto del estudiante, uno le pregunta a los estudiantes, ¿cómo te van las vacaciones? Ya quería volver. Sí. Me volvieron las vacaciones. Entonces, tenemos esa gran fortaleza, ese gusto, ¿sí?, por socializar con sus pares, con los docentes y todo. Entonces, es como visualizar qué está pasando, contar ese sentido que se está diciendo, van a aprender. Sí, y antes de dar paso a la siguiente intervención, al ser ese sujeto y al estar inmerso en un campo educativo, es un ser social en sí mismo, y es importantísimo esa interacción que él hace y ese aprendizaje. Sí, de pronto en la escuela con papá, mamá hay una posibilidad de aprender, pero lo importante de la teoría y lo fundamental de la teoría es que no solamente se queda en la escuela, en el aprendizaje de la escuela, sino que aborda otros agentes que también son importantísimos y aborda otros espacios. O sea, la teoría en sí, los invito de pronto y tienen la oportunidad de investigar algo de la teoría,
en la biblioteca digital de la universidad ya se encuentran las tesis de grado de nosotros, ustedes pueden consultarlas libremente, pueden leerlas, pueden abordar la teoría. La teoría habla de eso, es decir, no solamente quedémonos con lo intelectual y escolar del estudiante, sino que miremos lo que está más allá del estudiante, ¿sí? Que es eso relacional afectivo, es una de las dimensiones, la dimensión social, ¿sí? Cómo yo como sujeto, como estudiante soy capaz de identificarme en un mundo en el cual me inmerso, que para mí también tiene importancia y tiene relevancia. Pues no soy un ser asocial y no soy un ser que estoy por fuera del ámbito, sino que estoy inmerso allí, pero también como la parte identitaria, cómo yo me formo a partir de mi concepción personal en este mundo en el cual estoy inmerso, ¿sí? Y eso es importantísimo y es relevante, y nosotros como maestros tenemos que buscar, cuando estemos en cada intervención con nuestros estudiantes, es cómo lograr que ese estudiante demuestre eso que es él, más allá del aprendizaje intelectual y escolar, porque desafortunadamente nos quedamos allí, en lo intelectual y escolar, y omitimos otras cosas que están igual de importantes. Muchas gracias. Me queda un poco, y eso con un sentido, con la intención de hacer un comentario propositivo, cuando tú nos compartiste la gráfica de los campos de vocación que ustedes esperaban encontrar, ¿sí? No, los campos cuando los describes, y me voy a la consigna que ustedes les dieron a los chicos, veo que de todas maneras sí sería importante mirar la correlación entre esa expectativa que ustedes tenían y la consigna que le dieron a los jóvenes. Nosotros en el colegio hacemos el diseño digamos, el diseño curricular de lo que los chicos van a desarrollar, y hemos hecho un tránsito interesante por las consignas, y vimos hace ya varios años que cuando hacíamos preguntas de ese orden, los niños terminaban haciéndonos una lista. O sea, la consigna de alguna forma dirigía en un sentido que no esperábamos la tarea que los niños ejecutaban. En ese sentido evolucionamos a tener unos textos más descriptivos a la hora de pedir la tarea, y asegurándonos de que todos los campos que era nuestra expectativa de una u otra manera estuvieran más precisos, porque uno podría suponer que el niño puede intuir eso que está en mi cabeza y que lo va a poner allí, como qué has aprendido, qué te ha enseñado la escuela. Hay un supuesto ahí de que el niño me va a interpretar eso que yo estoy buscando, y allí también puede haber un gap que sería importante analizar, porque me parece muy importante esta labor que ustedes están haciendo, porque hay mucho de metacognición aquí, y creo que hay un elemento importante que hay que seguir trabajando en la escuela, es a la metacognición, a que los chicos puedan dar cuenta de lo que están aprendiendo. Entonces, como el aporte allí, sería como interesante mirar a la luz de esta expectativa, revisar la consigna que se le dio a los jóvenes. El asunto del pensar, por ejemplo, es muy abstracto. Yo diría, bueno, no, apareció en 0 en la escuela pública, no muy alta en la privada, es un indicador importante que hay que mirar. Entonces, ¿qué pasó en la consigna con ese pedido? Sí, es como desde el aporte que hemos hecho nosotros en el colegio, en la evolución a la hora de diseñar el tipo de preguntas y cómo la forma como uno pregunta si ubica al chico o en un formato o en otro. Muchas gracias. Bueno, para responder, que ya me hicieron ahí la ceñita pues de tiempo, y para continuar con la programación, la consigna ya viene estipulada desde el grupo de investigación SCOL, o sea, esta consigna no fue creada de nosotros, no fue un trabajo sino que nos basamos a partir de lo que la teoría planteaba, y esa consigna ya tiene un fundamento sociológico, psicológico, y lo que hace la consigna es darle una guía al estudiante para que el estudiante, a partir de que eso se evoque, el estudiante desarrolle toda esa idea. O sea, la consigna en sí misma no tiene ni un límite, ni tiene un direccionamiento, digamos, puntual. Yo solamente trabajé la parte de la primera consigna. La parte de la segunda consigna que mis compañeras tuvieron la oportunidad de mostrar, la parte de las disciplinas, sí ya cierra el conocimiento a áreas muy específicamente de la disciplina. La parte de la primera consigna es todo lo que tiene que ver con el sujeto como sujeto social y como ser. Entonces, esa parte sí es que el estudiante tenga esa capacidad. Con esto termino. Si ustedes han tenido oportunidad, y yo creo que la mayoría saben, este año las pruebas saber ha tenido una pequeña variación, y por lo menos lo que tiene que ver con las pruebas 11 ya le dan la oportunidad al estudiante de escribir. Esa pregunta abierta es fundamental para que el estudiante muestre lo que conoce. Así sea la respuesta exclusiva de un área disciplinar, el estudiante está evocando algo que a él le ha quedado de conocimiento allí. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos.